Queridos hermanos, muy buenos días, nuevamente reunidos en esta mañana y pues antes que nada damos gracias al Señor por el privilegio, ¿no?, que nos da de poder estar aquí reunidos nuevamente. La palabra del Señor nos enseña claramente que los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo se reunían el primer día de cada semana para alabar, para exaltar, para engrandecer, para reconocer a Dios como nuestro único y suficiente ayudador y salvador, ¿no? Y es un motivo de gozo podernos reunir como iglesia, como familia de Dios, para exaltar el nombre suyo. Y también para escuchar su palabra, para escuchar su voluntad, para escuchar lo que tiene para decirnos a través de su palabra, ¿no? Quiero aprovechar la oportunidad para saludar de manera muy especial a nuestros hermanos que se toman el tiempo de vernos a través de las redes sociales y pues pedirle al Señor que cada mensaje, cada palabra que transmitimos a través de este canal pues sea de bendición, sea de edificación para todos nosotros. Amén. Lo es para mí en la medida del tiempo que voy pasando meditando en la palabra de Dios, meditando en el mensaje. La primera persona que es confrontada con la palabra soy yo. Así que esa es la manera, la forma en la que pues también quiere uno transmitir esa voluntad de Dios a otras personas y a todos ustedes, mis hermanos. Darle la bienvenida a nuestros hermanos que están aquí físicamente también y agradecerles por su presencia, a nuestros hermanos y familiares que están con nosotros también, que nos acompañan a través de Meet. Sean bienvenidos todos y bueno, vamos para el plato fuerte, como dice por ahí alguien. Estamos dispuestos, estamos ansiosos por escuchar la voluntad de Dios. Amén. Pues, amén. Amén. Bueno, para eso nos reunimos, ¿no? Y quiero por favor pedirles que nos ubiquemos en la epístola a los Romanos. Amén. Capítulo 8, verso 1, más exactamente. Es un pasaje corto, pero que tiene una profundidad o mucho que decir, mucho que hablar al respecto. Si alguno de mis hermanos quiere leer, por favor, pongámonos de pie para dar honra a la palabra. Y si alguno de mis hermanos quiere leerlo, adelante. Puede activar su micrófono y acá, bueno, acá mi hijita quiere leerlo. En voz alta y claro, por favor. Romanos capítulo 8, verso 1. Dice la palabra de Dios: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Antes de que se sienten, vamos a orar. Señor y Dios, Padre de la gloria, Dios todopoderoso, soberano de las alturas, te alabamos en esta mañana y te adoramos y ponemos esta palabra en manos tuyas, Señor. Sabemos que tú la inspiraste, Señor, y que es para nuestro beneficio y para nuestro bien. Quiero pedirte, Señor, que me hagas un instrumento útil para la edificación de mis hermanos y me des el valor y el denuedo para transmitir tu voluntad, Señor. Ayúdanos a ser humildes y a recibir tu palabra de una manera sencilla, de una manera respetuosa, Señor, porque es tu palabra, Señor, y es el consejo que encontramos en ella misma para nuestra vida.
Llévate la gloria y la honra, Señor, porque solo tú la mereces. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya podemos sentarnos. Gracias. Bueno, el título que le he puesto a este sermón, hermanos, es No hay condenación. La palabra condenación proviene del griego, que significa sentencia, pena o castigo. Condena. Ese es el significado que nos da el diccionario bíblico, ¿no? O el diccionario de la Real Academia. El diccionario bíblico o el significado según la Biblia de condenación es el castigo que Dios da a quienes perseveran en pecar, o a quienes no dejan de pecar y persisten en ofender a Dios con sus actos, con sus palabras, y no obedecen a su Creador. Dios ha estipulado en su palabra una ley que debemos obedecer y tener muy bien en cuenta. Y además, para tenerla en cuenta, es necesario conocerla, ¿no? Y una vez la conocemos, pues la creemos, debemos obedecerla y estar de acuerdo con lo establecido en su palabra, ¿no? Con lo establecido en la misma, en su ley. Y de la misma manera, o así mismo, como cada país tiene su propia constitución, o emiten sus propias leyes, y hay castigo a quienes violan dicha ley, asimismo Dios castiga a todo aquel que infringe, que transgrede su ley, y eso es importante saberlo, y saber diferenciar también entre una ley de Dios y una ley constitucional, o un mandato de Dios, o un mandato de hombre. Quienes violan una ley o un mandato de hombre, pues cometen un delito. Y quienes infringen una ley de Dios, la Biblia le llama pecado. Primera Juan capítulo 3, 4 dice que todo aquel que infringe la ley de Dios comete pecado. De manera que infringir la ley de Dios es pecar. No es lo mismo infringir una ley de Dios que infringir una ley constitucional impuesta por un gobierno. Algunas leyes estipuladas por los gobiernos coinciden con las establecidas por Dios. Algunas, digo, no todas. Por ejemplo, matar. Quienes le quitan la vida a otra persona son condenados por un juez a ciertos años de cárcel por el delito que cometieron, ¿no? Y Dios también condena o castiga a esa persona porque también ha cometido pecado, o lo castiga por ese proceder, pero no como delito, sino como pecado, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, y la Biblia le llama pecado. Pasa lo mismo con quienes roban, con quienes mienten, bueno, etcétera. Solo un ejemplo. Es importante, hermanos, entender que una persona que cometa un delito como el que colocábamos de ejemplo, que es matar, será castigado, será juzgado por la justicia acá en la tierra y también por la justicia divina, es decir, por Dios. ¿Podemos escapar de la justicia en la tierra? Sí, ¿no? Porque muchas personas cometen sus delitos y se van para otro país, o se pierden, se esfuman, se esconden y escapan de esa justicia aquí en la tierra, ¿no? Pero de la justicia divina nadie, absolutamente nadie, se podrá escapar, ¿no? No escaparemos. Así huyamos hasta el rincón más lejano de este mundo,
tarde que temprano tendremos que presentarnos delante de Dios, ¿no? Por eso no escaparemos, así hayamos, y aún así cumplamos la condena aquí. Si no nos arrepentimos, si no pedimos perdón a Dios y no nos apartamos de dicha práctica, pues vamos a tener un castigo, ¿no? Y esa es una muy buena noticia, hermanos. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Es una noticia que nos habla de esperanza, que nos habla de que hay esperanza y que hay una manera de cómo librarnos de esa condenación de la que habla el apóstol Pablo, ¿no? Que hay esperanza para el pecador, y aunque existan muchos pasajes bíblicos que nos hablan de la condenación, también los hay que nos hablan de salvación, que es lo opuesto a condenación según el entendimiento bíblico, ¿no? En la segunda epístola del apóstol Pedro, más exactamente en el verso 3, segunda de Pedro capítulo 3, verso 9, encontramos unas palabras escritas, inspiradas por el Espíritu Santo, que nos llenan y que nos traen esperanza. Donde está escrito: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esa paciencia de Dios, esa paciencia que está manifestada aquí por el apóstol Pedro, es una paciencia para salvación, como bien lo podemos leer más adelante en el verso 15, dice que es y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Por qué? Porque Dios no quiere la condenación para nadie. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, como bien está escrito en Isaías 55, ¿no? En el mismo texto que leemos, hermanos, en Hechos capítulo 17, verso 30 al 31, también tenemos palabras de esperanza para el pecador, y me gustaría leerlo también, porque es importante. Pues son muchos los pasajes que encontramos, pero para no alargarnos tanto, pues citamos estos dos nada más. Hechos capítulo 17, verso 30 al 31 está escrito: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, o sea, ya, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia, o los tiempos en los que por ignorancia, por desobediencia, por rebeldía, no agradábamos a Dios y no hacíamos la voluntad de Dios. Y Dios pasa por alto por eso, cuando lo hicimos, pero nos demanda que haya un arrepentimiento de parte de nosotros, de parte de cada uno de nosotros. Como decía, el mismo texto que tenemos como pasaje base, hermanos, nos habla de esperanza también, ¿no? Es un pasaje que debiera llenarnos de aliento, de ánimo y de esperanza, ¿no? No es para asustarnos por escuchar la palabra condenación y para llenarnos de miedo y de temor, no, sino más bien ver la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. Y el pasaje que bien leíamos en 1 de Pedro capítulo 3, verso 9, es un pasaje donde Dios muestra su amor para con nosotros, ¿no? Porque no quiere que ninguno perezca, no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, sino que más bien, para que no perezcamos, procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento, ¿no? Y que esa paciencia que tiene el Señor con nosotros, con algunos tuvo
paciencia 20 años, con otros tuvo 30 años, conmigo tuvo 40 años, con otros tendrá 50, 60, 70 años, pero mientras tengamos vida y estemos respirando, ¿no? Es una oportunidad para darle gracias a Dios por esa paciencia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros y que aún la sigue teniendo, porque seguimos cometiendo errores, ¿no? Seguimos fallando, seguimos metiendo la pata, como dicen, pero gracias a Dios que tenemos a Dios en nuestros corazones, tenemos el Espíritu Santo y nos redarguye y nos lleva a arrepentirnos y nos lleva a corregir cualquier error que hayamos cometido, cualquier pecado en el cual hayamos caído, ¿no? Por eso esas palabras nos llevan de ánimo. Las palabras del texto base dicen, donde dice, ahora pues ninguna, es decir, ninguna condenación hay, o sea, no hay ningún castigo para los que están en Cristo Jesús. ¿Y qué es estar en Cristo Jesús? Es una muy buena pregunta que debiéramos plantearnos cada uno de nosotros, ¿no? Porque en este verso nos encontramos con dos condicionantes para que no haya esa condenación, ¿no? Por eso dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y qué es estar en Cristo Jesús? Estar en Cristo Jesús, hermanos, es tener una relación personal con Él, es haberle creído a Él, a sus palabras, es haberle aceptado, es reconocer su sacrificio en propiciación por mi pecado, reconocerlo y recibirlo, ¿no? Apropiarme de ese sacrificio, es haberlo reconocido también como mi único y suficiente Salvador. Es entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Siempre pongo de ejemplo aquella estrofa del himno nacional que desde niños recitábamos, ¿no? Donde dice, la humanidad entera entiende las palabras del que murió en la cruz. Pero realmente si entendiéramos esas palabras como Dios quiere que las entendamos, pues el mundo sería diferente, ¿no? El mundo sería distinto, porque realmente nos falta entender realmente, redundando, lo que son las palabras de Cristo, lo que es el amor de Cristo nuestro Salvador, ¿no? Estar en Cristo, como decía, es aceptar sus palabras, es entenderlas, es, además de aceptarlas, es entenderlas. Y en consecuencia a eso, pues vivir conforme a su voluntad, conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿no? Vivir en esa nueva vida. Estar en Cristo es vivir en esa nueva vida que Él nos ofrece, dejando atrás todas nuestras malas prácticas y despojándonos de ese viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos de nuestro malvado corazón, cuando nos dejábamos arrastrar por la corriente de este mundo, ¿no? Siguiendo la voluntad del que gobierna este mundo y no la voluntad de Dios, ¿no? Estar en Cristo es estar en una nueva vida, hermanos. Estar en una nueva vida que está sujetada, es decir, entregada a Dios y a su palabra. Como bien está escrito en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, ¿no? Donde dice que, vamos a leerlo. 2 Corintios capítulo 5, verso 17, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando una persona viene a Cristo, le cree a Cristo, entiende las palabras de Cristo, acepta a Cristo en su corazón, le abre las puertas de su vida a Él, viene a tener esa nueva vida en Cristo que nos habla el apóstol Pablo, ¿no?
y se deja atrás ese viejo hombre, esas prácticas que se venían haciendo que no agradaban a Dios, ¿no? Regresando al texto base, hermanos, el segundo condicionante con el que nos encontramos en el pasaje base es caminar, andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿sí? O sea, si una persona no anda en Cristo o no anda conforme al Espíritu, sino conforme a la carne, ¿se librará de esa condenación? Difícilmente, ¿no? Porque aquí encontramos dos condicionantes que nos muestra el apóstol Pablo, ¿no? El uno es andar en Cristo, estar en Cristo. Y ya lo explicamos bien qué es andar y qué es estar en Cristo, ¿no? Ahora vamos a explicar brevemente lo que es caminar conforme al Espíritu o andar conforme al Espíritu. Ahí mismo en el texto base, en el contexto inmediato, tenemos escrito en mismas palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, del verso 5 al 6, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, si yo andar conforme a la carne es pensar en las cosas de la carne, en las obras de la carne, en los deseos pecaminosos que me incitan a hacer lo malo. Dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas, piensan es en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, nos da vida, nos da esa paz, nos da esa tranquilidad de saber de que estamos agradando a Dios, de que estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, y por eso nos da paz, nos da tranquilidad y no vamos a tener ningún temor y ningún miedo a la condenación o al castigo, ¿cierto? Podríamos poner por ejemplo esas personas que hacen mal a otras, ¿sí? Tienen que vivir escondidos, viven con miedo, viven con zozobra, viven asustados porque en cualquier momento les puede llegar la justicia, les puede llegar la policía y los puede apresar, ¿no? Pero caso contrario, a quienes vivimos conforme al Espíritu, pensamos en las cosas del Espíritu, hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, tenemos esa paz que está escrito aquí en el verso 6, ¿no? Que nos da tranquilidad y que podemos vivir confiados, ¿no? Amén. Amén. El verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, o sea, todo lo que se hace de las obras de la carne son cosas que nos ponen en enemistad con Dios. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y yo quiero agradar a Dios. ¿Ustedes quieren agradar a Dios? Amén. Creo que todos queremos agradar a Dios, ¿no? Y para poder agradar a Dios es importante hacer las cosas conforme a su voluntad. Amén. El verso 13 dice, porque si vivimos conforme a la carne, dice, moriréis, mas si por el Espíritu, es decir, si vivimos por el Espíritu, al vivir por el Espíritu, pensar en las cosas del Espíritu, hacemos morir las obras de la carne y de esa manera viviremos. Amén. ¿Por qué? Porque el ocuparnos de las cosas del Espíritu nos mantiene con esa paz, con esa tranquilidad, con ese amor, con ese deseo de agradar a Dios, y nos aleja y nos hace que nos ayuda para que no hagamos las cosas que a Dios no le agradan.
Y he planteado algunas preguntas para que reflexionemos en ellas y para que reflexionemos al respecto. ¿Estamos en Cristo? ¿Queremos estar en Cristo? ¿Queremos seguir en Cristo? ¿Andamos conforme a la carne o andamos conforme al Espíritu? ¿Pensamos en las cosas de la carne o pensamos en las cosas del Espíritu? ¿Nos ocupamos más en las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? Son preguntas que realmente nos confrontan y que nos tienen que llevar a reflexionar y a tomar una decisión, ¿no? El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Gálatas capítulo 5, verso 8. Amén. Amén. Es un pasaje que nos habla claramente de lo que es sembrar o el fruto que vamos a recibir de acuerdo a lo que sembremos, ¿no? Amén. Curiosamente, hermanos, estas palabras que encontramos aquí del apóstol Pablo en el texto base, que bien son inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, van dirigidas a creyentes, es decir, a todos nosotros. Porque podríamos decir que van dirigidas a inconversos, pero primeramente van dirigidas a creyentes, porque Pablo en el texto base escribe a los cristianos de Roma y a los creyentes en general de todo el mundo. De manera que son para nosotros y son importantes para nuestra vida, para nuestro caminar con Cristo. No pensemos que no son para nosotros. Que nosotros pues somos creyentes, eso no es para nosotros, y como somos creyentes pues entonces nos hacemos los del oído sordo. No, son para nosotros primeramente, ¿no? Y también se pueden aplicar a quienes no son creyentes. Nosotros, como decía, no podemos hacernos los de la vista gorda, porque estas palabras que el apóstol Pablo, que Dios habla a través del apóstol Pablo, son para nosotros, ¿no? Y son para quienes no han tomado la decisión por Cristo aún también. Y a decir verdad, nos conviene más estar en Cristo, ¿no? Porque si no estamos en Cristo, si no pensamos conforme al Espíritu y pensamos es en las obras de la carne, pues va a haber una condenación, ¿no? Y no nos conviene más andar conforme al Espíritu que andar conforme a la carne. Es nuestra decisión. Es decisión de cada uno de nosotros. Dios nos guía, Dios nos aconseja sobre lo que es mejor, sobre lo que nos conviene, sobre lo que no nos conviene, sobre lo que es mejor para nosotros. Y cada uno de nosotros, hermanos y queridos oyentes, debemos decidir qué hacer, cómo actuar y qué creer y a quién creer. Porque la fe es una decisión personal de cada uno de nosotros. La fe es algo que Dios demanda a cada persona. La fe que yo ejerza delante de Dios no le va a servir a mi esposa ni le va a servir a mis hijas, porque ellas, cada una, van a tener que ejercer fe. Van a tener que tener su propia fe. Mi testimonio sí puede servir, pero muchas veces ni aún dando buen testimonio
las personas se persuaden. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia de padres que hicieron lo recto delante de Dios, de padres que obedecieron a Dios en todos sus mandatos, pero sus hijos se desviaron. Y si aún así, dando buen testimonio, no se persuaden las personas o nuestros hijos, cuánto más si les damos mal testimonio, ¿no? De manera que pues nos sirve más ser de buen testimonio, ¿no? Quisiera concluir este tema, hermanos, leyendo un pasaje que encontramos ahí mismo, en Romanos capítulo 8, del verso 9 al 11. Palabras del apóstol Pablo dirigidas a creyentes. A veces el hecho de saber que somos creyentes, pensamos o de pronto nos hacemos una idea, ¿no? De que de pronto somos mejor que los demás. Y no es así. No somos mejor que nadie. El problema es cuando nos comparamos con los demás. ¿Sí? O sea, si yo me comparo con los demás, pues creo que soy santo. Pero si me comparo con Cristo, ¿dónde quedo? ¿Dónde quedamos si nos comparamos con Cristo? O sea, no somos más que nadie. Somos personas, ser creyente, ser cristiano somos personas común y corriente, sino que tenemos una relación directa con Dios. Y en esa relación directa con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, tomamos la decisión día a día de agradarle y de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, y conforme a su voluntad y no conforme a nuestra voluntad. Romanos capítulo 8, del verso 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne. O sea, Pablo le está escribiendo a los creyentes de Roma, a los cristianos de Roma. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y esa es una muy buena pregunta, que podríamos trasladarla a cada uno de nosotros, ¿no? ¿El Espíritu de Dios mora en nosotros? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por lo tanto, tampoco está en Cristo. Porque el Espíritu de Dios es el que nos guía, es el que nos mueve a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Como bien lo explicaba en el sermón del domingo antepasado, ¿no? La obra del Espíritu Santo, ¿no? Que nos da convicción de pecado, de justicia, de juicio, que nos guía a toda la verdad, que nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nos alienta, nos anima, nos consuela, que nos ayuda en el proceso de santificación, es decir, de apartarnos para Dios, etc., ¿no? Pero si Cristo, pues, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Explicando brevemente esta porción de la Escritura, ¿qué quiere decir con eso? Que estamos muertos al pecado, ¿no? O sea, para no seguir practicando el pecado, para no seguir pecando, y que si a mí me ofenden, si a mí me hacen algo, pues como estoy muerto a esa vieja vida, pues no tengo que reaccionar, no tengo que responder, tengo que mostrar el amor, la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y una vez el Espíritu, Dios nos vivifica a través de su Santo Espíritu, que es Dios también, pues nos va a ayudar
a vivir por el Espíritu, a andar en Cristo, a andar en esa nueva vida que debemos andar y a despojarnos de todas esas malas prácticas y a despojarnos del pecado que nos asediaba. Es el mensaje que tenemos hoy, hermanos, por medio del apóstol Pablo. Es un mensaje que, como decía al comienzo, nos debe llenar de esperanza, nos debe llenar de aliento, ¿sí? Porque así como hay condenación, hay salvación, ¿cierto? Y así como hay salvación, también hay condenación. Y la pregunta sería, ¿qué queremos para nuestra vida? ¿Qué queremos para nuestra vida cuando partamos de este mundo? ¿Queremos salvación eterna o queremos condenación eterna? Si queremos salvación y si no queremos condenación, debemos andar, estar en Cristo y andar por el Espíritu. Y si andamos por el Espíritu de Dios nos ayuda a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, hermanos. Así que démosle gracias a Dios por esta palabra y oremos y pidámosle al Señor su ayuda. Señor y Dios de la gloria, te agradecemos inmensamente en esta mañana por el privilegio que nos das de poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque nuestros oídos están sanos y podemos escuchar de tus maravillas, Señor. Cientos, miles de personas no tienen ese privilegio que nosotros tenemos, Señor. Y tu palabra bien dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si la escuchamos con fe, va a cumplir el efecto o el propósito con el que tú la envías, Señor, que es salvación eterna para toda la humanidad, para todo aquel que la cree, para todo aquel que la vive, que la pone por obra y que permanece y persevera en ella. Gracias porque podemos escucharla, Señor. Ayúdanos a darte una respuesta, Señor, cada día, Señor. Una respuesta a tu palabra, Señor, a responder con fe, a responderte con obediencia, con honra, con loor, porque tú te lo mereces, Señor. Tú mereces la honra y la gloria, y en esta mañana, Señor, yo te pido que te la lleves toda la gloria y toda la honra, porque solo tú la mereces, y es tu palabra la que predicamos. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes a meditar y a reflexionar y a tener en cuenta tu palabra, Señor, a darle el lugar que se merece, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Bendiciones, queridos hermanos, una feliz semana.